Amén, amados, empezaremos entonces. Vamos a orar al Señor para que nos ayude y nos bendiga la meditación de su palabra. Señor mío, te agradezco también, mi Dios, por tu bien y misericordia que nos concedes. Estar reunidos, congregados, Señor, para así estar delante de ti. Y esperando también, Señor, tu buena voluntad a nosotros por medio de tu palabra. Tú, Señor, sé instruyéndonos, enseñándonos, concediéndonos el crecer en el conocimiento tuyo, mi Dios. Gracias, mi Señor, por tu doctrina, la verdad de tu palabra. Y así también te ruego, mi Señor, que con tus obras que tú estás haciendo, Señor, aún tengas a bien avivar tu obra, Señor, y aún despertar a tu pueblo, Señor, verdaderamente hacia ti. Y que muchos, Señor, puedan ver el engaño y la mentira en la cual están, Señor. Así te ruego, mi Dios, que tú hagas. Y quienes no han creído también tú, en verdad y de todo corazón, los conviertas a ti, mi Señor. Así te ruego, Padre, por medio de tu Hijo. Ayúdanos con tu palabra, Señor. Amén. Una escritura, amados, en Isaías. En el capítulo número 3. En el versículo número 10 y 11 dice: Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y esta escritura, amados míos, así también es verdadera, como aquí dice y está escrito. Es necesario que nosotros entendamos que nos irá bien. Hermanos míos, les irá bien. Decida al justo que le irá bien. Y estemos confiados y creyendo a las escrituras de nuestro Dios. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y de la justicia, mis hermanos. De la justicia y de la verdad. Y de eso seremos también saciados. Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Al impío le irá mal. Ay del impío. Y así habla el Señor contra ellos, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y así leía hoy esta escritura, mis hermanos, y debemos entender que nuestro Dios está haciendo así contra los impíos. Les va mal, están con temor, temen del futuro, lo que vaya a pasar luego de si es que esta pestilencia pasa. Mal le irá. Y según la obra de sus manos le va a ser pagado. Y ya a muchos nuestro Dios ha cortado de la tierra. Viene dando muerte. Y, hermanos míos, aún muchos impíos no se vuelven de su mal camino. Siguen en su error y en su engaño. Aún siguen alabando a los médicos. Este ministro de Satanás, de esta nación, de este país, llamado el arzobispo de Lima, decía que los médicos son los nuevos Cristos, los nuevos Jesuses. Y esto es lo que les decía en la enseñanza anterior, mis hermanos. Cómo estos hombres se han convertido en dioses. Y este ministro de Satanás, así habla de ellos. En ninguna manera se le puede llamar a ellos iglesia católica, porque iglesia no son. Son sinagoga de Satanás, como dice la Escritura.
Pero ahí están. Y muchos evangélicos como ellos también, hablando bien de los hombres. Hermanos míos, el Señor está haciendo sus juicios. Y aún algunos impíos han entendido y visto que, oye, las grandes potencias no han podido contra este enemigo invisible, como le están llamando. Es que Jehová se ha levantado contra ellos. Y en su ira les está repartiendo dolores. Y les está dando, como dice aquí, del fruto de sus manos. Según las obras de sus manos les está pagando. Y así sigue haciendo el Señor y trastornándolos grandemente también, porque los expertos, los infectólogos, los epidemiólogos y todos esos decían, no, que eso solamente da a los ancianos con, como le llaman ellos, patologías previas. Pero el Señor los ha trastornado porque también está matando jóvenes sin lo que ellos llaman patologías previas. Y eso es para que entendamos, mis hermanos, que ellos siguen siendo solo y únicamente hombres que se han enaltecido y ensoberbecido en su ciencia, negando al Dios soberano, creyendo que ellos saben y entienden cuando el Señor los hace errar como ebrios. Y como dice también en el libro de Job, médicos nulos. Y el Señor aborrece la sabiduría y la inteligencia de este siglo. Y embrutece a sus príncipes y a sus reyes. Y así el Señor, mis hermanos, los está trastornando. Porque así está siendo nuestro Dios. Y nosotros debemos estar verdaderamente entendidos de lo que Él está haciendo. Y ya están comenzando a brindar soporte psicológico porque ya la gente no sabe qué hacer tantos días encerrados. Claro. Necesitan soporte psicológico porque tal vez muchos entren en depresión en estos días. Y así el Señor, mis hermanos, haciendo juicios contra ellos. Creen estar libres dentro de sus casas, pero en sus casas son trastornados también. Así el Señor haciendo con unos y con otros. Pero les digo, a los justos nos irá bien. Sí, nos irá bien. Al justo le irá bien. Porque Jehová envió a Jesucristo para salvación nuestra. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Así es, mis hermanos. Entonces, estemos entendidos de las obras de nuestro Dios. Y como meditábamos la enseñanza anterior, el Señor está cerca. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene pronto, se acerca. Y en cuanto a esto, meditábamos lo que el Señor también dijo acerca de su venida. Y lo que en Mateo 24 habla del principio de dolores. Que vemos claramente que el Señor viene cumpliendo su palabra. Hace días, en estos días, hubo un terremoto por Croacia, si no me equivoco. Anoche, para nosotros, ha habido en Rusia, por unas islas allá en Rusia. Entonces el Señor viene haciendo su obra, mis hermanos, para que nosotros entendamos. Y es su obra diciéndonos, iglesia, ya voy. Y la iglesia debe entender, sí, el Señor viene pronto. Viene pronto. Él viene pronto. Y veamos esto de los principios de dolores y también cómo los días también son como los días de Noé y los días de Lot. Los días antes del diluvio y los días de Sodoma y de Gomorra. La maldad ha ido en aumento, se ha aumentado y los hombres se han vuelto inventores de males y la tierra está llena de violencia, de sodomitas, de engaño, perjurar, matar, mentir, hurtar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio suceden, dice el profeta. Estas cosas vienen sucediendo así. La tierra está así llena de violencia. Entonces, aún el Señor nos habla de esto. Pero hay otra escritura más, amados, que recordaba y quería que meditemos en 2 Tesalonicenses 2. Porque también el Señor es bueno y nos dice lo que va a acontecer antes de su venida, para que la iglesia esté entendida de su obra.
Según de Tesalonicenses 2, desde el versículo número 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ninguno se deje así mover del modo de pensar de una manera muy fácil o conturbarse, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, dice el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ninguno debe dejarse mover, como algunos también han dicho: no, ya el Señor puede venir hoy o mañana, o han puesto fechas. Han puesto fecha, en tal año. Muchos decían en el 2000, luego en el 2000 y tanto, y luego en el mes tal, y tantas cosas. El Señor dice aquí algo, mis hermanos, que no nos dejemos mover en cuanto a esto. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces luego va a hablar particularmente de este hombre de pecado, el hijo de perdición, este inicuo. Y dice que nadie nos debe engañar en ninguna manera, que no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel inicuo. Hay también aquí el testimonio de nuestro Dios que tienen que acontecer dos cosas antes de su venida. Una de ellas es la apostasía y la otra es la manifestación, la aparición de aquel inicuo, cuyo advenimiento será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y amados, es necesario que esto también entendamos nosotros para saber en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a la apostasía y la manifestación de aquel inicuo. Y amados, en cuanto a la apostasía, ¿qué es esto? El Señor dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Versículo número 15, mis hermanos, para entender qué es la apostasía o qué es apostatar o ser un apóstata. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Miren, viene hablando de que se va a manifestar la apostasía y también el inicuo antes de la venida del Señor. Y cuando haya manifestación del inicuo, este también vendrá con todo engaño, dice el versículo 10, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Creer la mentira, Dios les envía un poder engañoso, no reciben el amor de la verdad. Amados míos, contrariamente, los creyentes, miren lo que dice el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A ellos Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Dios ya los tiene destinados para esto. Pero en cuanto a nosotros los creyentes, Dios nos ha escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Creer la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó a la verdad por el Evangelio, el glorioso Evangelio, el Evangelio eterno, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido.
Viene la apostasía, dice, antes de la venida del Señor y la manifestación del inicuo. Sin embargo, Dios nos ha escogido a los creyentes para salvación, por lo cual debemos retener la doctrina y dice algo, estar firmes. Hermanos míos, el no apostatar de la verdad, de la fe, de la doctrina, significa estar firmes. Retener la doctrina de Dios, del Evangelio, de las Escrituras. Estar firmes. No dejarnos mover fácilmente. Entonces, la apostasía, mis hermanos, es la desviación de la verdad. El no permanecer en la verdad. No retenerla. No estar firmes en la verdad. ¿Cuál verdad? La que se nos habla en las Escrituras. La cual Dios nos ha dado por la ley, los profetas, los salmos y por los profetas y apóstoles también que Jesucristo dio para que pusieran por escrito su palabra. Y lo dice así, retenéis la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La fidelidad y la firmeza a la doctrina es a la que nos entregaron los apóstoles del Señor. La doctrina de los apóstoles. Es allí donde debemos estar firmes. El que se mueve y comienza a enseñar otra cosa que el Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles no ha enseñado, está en apostasía. El que no permanece en las palabras del Señor para enseñarlas como el Señor ha dicho, es apóstata, es apostasía. Porque lo contrario es retenerla y estar firmes. Entonces, esto es la apostasía. Y miren cómo lo dice también en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículo número 5. Primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, hermanos míos, Pablo se propuso ir una y otra vez, dice, pero Satanás les estorbó para ir a los tesalonicenses. Entonces él no quería que ellos fuesen movidos de la fe, sino que fuesen confirmados y exhortados en la fe, por lo cual enviaron a Timoteo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, versículo 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estaban padeciendo. Entonces, no debían pensar como que esto no fuese la verdad. Entonces, a causa de eso, Pablo envía a Timoteo para informarse en cuanto a la fe de ellos. ¿Por qué? Él quería que estén fieles y firmes en el Señor. No sea, dice en el versículo 5, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hubiesen negado la fe o hubiesen seguido una doctrina diferente. Por eso envía para informarse de la fe de ellos. Ahora, era necesario que ellos estén firmes y fieles en el Señor, reteniendo la doctrina, como les dirá en la segunda carta. Aquí les dice, mis hermanos, de quién vendría esa obra para hacerles mover de la fe, para que no estén firmes, para que también algunos apostaten de la fe. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo, Satanás. Y al leer estas palabras, mis hermanos, uno debe recordar lo que pasó al principio. Adán y Eva tienen un mandamiento, no coman del árbol, del fruto de este árbol, porque el día que de él coman morirán. Satanás
que era astuto, viene y engaña a Eva. No morirá. Entonces Eva ve el árbol codiciable, quebrantan el mandamiento de Dios juntamente con Adán y con. Y allí, amados míos, está la verdad también de no retener las palabras de Dios y dejarse engañar y obrar conforme a ese engaño. Porque la apostasía, mis hermanos, como vamos a ver en las Escrituras, no tiene solamente que ver con creer algo errado o que no sea conforme a la doctrina de los apóstoles, sino también vivir de una manera errada. Y claro, tienes una doctrina no conforme a las Escrituras, la vida también va a ser así. Si la doctrina es errada, la vida va a ser errada. No se pueden tener cosas así aparte. La fe tiene su fruto. Y si uno cree algo que no es conforme a la doctrina del Evangelio, de Dios, de las Escrituras, de los apóstoles, eso se va a ver en la vida de los que creen esa doctrina. Miren, 1 Timoteo 1. Versículo 18 al 20, lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, la batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos Himeneo y Alejandro, dice, naufragaron en cuanto a la fe. Fueron llevados por las olas, naufragar. No tener control. Y estos naufragaron en cuanto a la fe. Sin embargo, Timoteo debía mantener la fe y buena conciencia y militar conforme a lo que se dijo de él, la buena milicia. Y la milicia, la batalla, se milita con armas de justicia, como dice en otro lugar también. Entonces es necesario mantener la fe y la justicia para estar firmes en el Evangelio. Estos no la mantuvieron y naufragaron en cuanto a la fe. El capítulo 4, desde el versículo 1 de 1 Timoteo dice de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios. Miren, hermanos míos, la apostasía, el engaño y el error viene de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Porque, mis hermanos, o es la doctrina de Dios o no la es. ¿Y doctrina de quién sería entonces? Del diablo. ¿Es la doctrina de Dios o la doctrina del diablo? Y aquí le llama doctrina de demonios, doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, las doctrinas de demonios hacen que la vida sea contraria a las Escrituras. Si se enseña erradamente, los que oigan ese engaño, esa mentira, vivirán conforme a ese engaño. Y aquí dice que prohibirán casarse. Entonces no se casarán. Como también los católicos. Sus ministros de Satanás no se casan. Tienen prohibido casarse. Sus ministras de Satanás, las monjas, también tienen prohibido casarse. Y también dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y lo más cercano a esto que nosotros tenemos son
los adventistas. Hay de todo entre los adventistas, pero mandan ciertamente a extenderse alimentos, en particular de la carne. Algunos no comen carne, algunos no comen cerdo, algunos de los animales inmundos de los que habla la ley. Mandan a abstenerse de esto cuando Dios ha hecho limpios todos los alimentos. Y lo dio a Noé después del diluvio. Entonces, mis hermanos, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero así prohíben y mandan. Y la Escritura le llama espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso no le podemos llamar iglesia a los católicos, ni la iglesia adventista, porque la iglesia es pura y limpia. No tiene nada que ver con las doctrinas de demonios, en ninguna manera. Entonces, miren cómo la doctrina errada lleva también una manera errada de vivir. Segundo de Timoteo 2 también. Desde el versículo número 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ves? Las vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Y va a seguir hablando. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La resurrección ya se efectuó, enseñaban estos, lo cual era mentira. Pero, mis hermanos, esto conducía más y más a la impiedad, como dice el versículo 16. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por un lado, la falsa doctrina conduce a la impiedad. Por otro lado, los que conocen al Señor se apartan de iniquidad. La falsa doctrina llevará a una vida no conforme a la piedad. La verdadera doctrina, la doctrina de Dios, conduce a la verdadera piedad, a andar en justicia y apartarse de la iniquidad, como aquí dice. Entonces, amados míos, la apostasía es el desvío, es el extraviarse de la verdad, no permanecer en las palabras de Dios, no estar firme y retener la doctrina de los apóstoles. Y es necesario que entendamos esto y que también, mis hermanos, miren lo que dice Primera de Juan 4. Lo que dice aquí. Esto también se debe hacer respecto a la apostasía. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Juan sobre todo habla de los que niegan a Cristo, que haya venido en carne, los anticristos. Pero no es la única doctrina errada. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Por eso dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Malaquías 3. Malaquías 3, desde el versículo número 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora oigan esto, mis hermanos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
y está hablando de los creyentes. Y podrían discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y como dice Juan, probar los espíritus. Hermanos, es una buena obra distinguir entre la verdad y la mentira. Y no solamente eso, sino discernir entre los que verdaderamente sirven a Dios y no les sirven. Es una buena obra poder hacer esto, distinguir entre uno y el otro, delante de Dios. Tercera, vamos a Juan, a segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan 1, versículo 9 al 11 dice: cualquiera que se extravíe, desvío, como leímos en Timoteo, apostasía. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso cuando cruzamos con adventistas, con testigos de Jehová o falsos testigos de Jehová, con los de la diosa madre, les denunciamos su mentira y no tenemos paz con ellos, porque no los podemos recibir. No traen la doctrina. Ya es evidente que ellos no tienen la doctrina de Cristo. No necesitamos comprobar si es que han creído. No, son falsos. No han creído. Hay que predicarles el evangelio a ellos. Pero hay otros, mis hermanos, que encontramos en la calle cuando salimos a predicar, que dicen creer en el Señor y en el evangelio y en las escrituras. Entonces es necesario probar, y como dice Malaquías, discernir entre el justo y el malo y el injusto. Y nuestro deseo, como ya lo sabemos, es poder saber si en verdad es nuestro hermano. Y si es nuestro hermano, nos gozamos, si ha creído en el Señor, lo tenemos por hermano y buscamos ser de un mismo sentir. La unidad de la fe, como dice la Escritura. Y así procuramos. Porque eso es a lo que debemos llegar. Pero hay que discernir, hay que probar, conforme a la doctrina. Y hay que discernir y probar entre los que se dicen predicar la verdad. Y sé que hemos estado hablando acerca de algunos hombres en particular. Y quienes hayan visto estas enseñanzas o las hayan oído, han oído nombres. No solamente estas últimas enseñanzas, sino las anteriores acerca de la palabra de Dios. Nombres como MacArthur, Paul Washer y Miguel Núñez. Y hermanos míos, hablamos así y mencionamos los nombres porque la Escritura menciona los nombres. Diótrefes, Himeneo y Fileto, Alejandro. Menciona la doctrina de los Nicolaitas. La Escritura habla de estas cosas. Así que mencionar los nombres no está mal, es conforme a la doctrina. Lo hacemos para que nosotros conozcamos estas cosas y sepamos discernir. Ahora, amados, creo que ninguno de nosotros tendrá problema de decir los adventistas, los testigos de Jehová, los de la diosa madre, son falsos. Y entre los evangélicos muchos también creen eso, aunque ya hoy en día todos están confabulándose y uniéndose. No importa lo que creas, somos hermanos, tenemos un mismo Dios, que no es conforme a la doctrina del evangelio, pero están haciendo, porque tienen causas en común, como en este país, los que se llaman con mis hijos no te metan, no importa si eres católico, adventista, testigo de Jehová, evangélico, y no importa de qué denominación seas, todos estamos por una misma causa peleando. Y eso no es conforme a la doctrina. Pero amados míos, de quienes se debe tener más cuidado y se debe probar con mucho más cuidado y discernir más aún con las Escrituras, es los que se dicen hablar la verdad. Los que dicen tener la sana doctrina. Recuerden, mis hermanos, los ministros de Satanás, ¿cómo se visten? Dice la Escritura, como ángeles
de luz. Ángeles de luz. Y la Escritura habla de que para engañar emplean, ¿de qué manera? Con astucia las artimañas del error. Y llevan a los niños fluctuantes, a los que no están firmes en la doctrina. Y así emplean con astucia las artimañas del error. Y también la Escritura habla de que vendrán lobos vestidos de ovejas. Es decir, parecerá que no son malos, pero en verdad lo son. Tendrán una apariencia, pero en verdad lo que son es otra cosa. Pareciera que están hablando bien la doctrina conforme a las Escrituras, pero luego uno ve otras cosas que también la Escritura habla y no se conforman a ella. Por eso dice probar y discernir. Y les digo, mis hermanos, en verdad, yo y nosotros lo hemos aprendido así. No es tanto el problema con los testigos de Jehová, los adventistas. No, son con los que se dicen tener la verdad y proclamar la verdad. Ser predicadores de la sana doctrina, de muchas cosas. Pero que, mis hermanos, uno los comienza a probar y a discernir y los halla faltos, como habla la Escritura. Los halla falsos. Y nuestro Dios es bueno porque nos deja su palabra para poder discernir esto. Nos deja bastantes cosas en las Escrituras para nosotros saber quiénes son y quiénes no. Y aunque ya de esto hemos hablado, pero lo mencionaré igual, amados míos. Nuestro Dios nos ha dejado su palabra. Y su Escritura ha sido inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice la Escritura, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los falsos no creen en las Escrituras, aunque dicen creer en la palabra. Y la Escritura que leíamos en Tesalonicenses, según Tesalonicenses 2:15, dice Pablo a la iglesia: retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, por palabra de ellos, de los apóstoles. Por eso se le llama en Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que dicen hablar de parte de Dios, pero no lo son, no creen en las Escrituras. Aunque usen la Biblia y tengan una Biblia. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, los adventistas tienen la Biblia y las profecías de Elena G. de White. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, su propia traducción, y tienen aparte las interpretaciones de un tal Russell. Los mormones tienen la Biblia y aparte la Biblia del mormón, que es de Joseph Smith. Y la diosa madre tiene la Biblia y las interpretaciones de una mujer de por allá de Asia y de un hombre por allá en Asia. Pero hay otros, mis hermanos, que también tienen la Biblia y tienen otras cosas aparte de la Biblia. Los católicos tienen la Biblia y tienen aparte de ello sus costumbres, sus sínodos, sus catecismos, todas estas cosas. Tienen las palabras de los papas. Pero no yendo tan lejos, hoy en día se ha levantado también otro movimiento muy grande, que es el de los reformados. Y ellos dicen, no, nosotros solo Escritura, solo la Biblia, pero aparte tienen las interpretaciones de Calvino, de Lutero, de Agustín, y que si tú no te conformas a todo eso, entonces estás cerrado. Es lo mismo. Los otros tienen la Biblia y estas cosas, y los reformados tienen la Biblia y estas interpretaciones. Si tu interpretación, como dice Paul Washer, no es conforme al de la historia de la iglesia, entonces está cerrado. Y cuando él habla de la historia de la iglesia, no está hablando de las Escrituras, de nuestros hermanos, porque aquí está la verdadera historia de la iglesia. No, él habla de muchos hombres. Y como veremos más adelante, espero el Señor conceda el tiempo hoy. Ellos hablan de los puritanos.
y tienen en alto a los puritanos y sus escritos y los que los puritanos enseñaron, pero ni siquiera quieren vivir como los puritanos, en pureza. Hermanos míos, los hombres tienen la Biblia y otras cosas más, pero no solamente las Escrituras. Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15, amados, nos enseña claramente que Pablo dejó a Timoteo su escrito por el Espíritu Santo para que él sepa cómo debe conducirse en la iglesia. Hoy en día, muchos que se llaman iglesias no se conducen conforme a lo que dejaron nuestros hermanos en las Escrituras, sino según sus propios pensamientos, según sus denominaciones, según sus corrientes de interpretación, y no según la palabra. Hermanos míos, por eso el profeta Isaías dijo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio de Dios, de sus obras, lo tenemos en las Escrituras, y es a eso a lo cual debemos conformarnos. Los apóstatas, los falsos, no quieren. Sí, la iglesia primitiva es un buen modelo de cómo debemos ser hoy, pero ya estamos en el siglo XXI, debemos ser contemporáneos. No. Conformarnos a las sanas palabras del Señor aquí escritas. Los falsos tienen las Escrituras y otras cosas más. Y eso los lleva a hacer lo siguiente, mis hermanos. Como no permanecen en las palabras del Señor, en ellas, si no tienen sus corrientes, dice 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren, se renuncia a lo oculto y vergonzoso, porque se anda en luz y en verdad, y no andando con astucia, como la serpiente engañó a Eva, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos míos, el error y el engaño hoy prevalece. Y ciertamente hay cosas difíciles de entender en las Escrituras, pero ¿quiénes la tuercen? Dice: los indoctos e inconstantes tuercen las otras Escrituras para su propia perdición. El adulterar, el torcer las Escrituras, el emplear con astucia las artimañas del error. El no decir lo que dice las Escrituras. Y por eso tenemos muchos apóstatas hoy en día. El G12, o lo de César Castellanos. Tenemos, amados míos, al apóstol Guillermo Maldonado, claro, un falso apóstol. Tenemos al comediante Dante Gebel, que dice ser creyente. Tenemos a los salmistas, falsos salmistas, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt. Tenemos también a una profeta llamada Ana Méndez, mujer mala, amante del dinero, y otros más como Toniel Fon, algunos, el papa de los evangélicos, Luis Palau, y también el que ya murió, Billy Graham, que tanto Piper como otros de Estados Unidos comenzaron a alabar cuando se murió, Miguel Núñez también, y Benny Hinn, y muchos otros nombres de hombres que adulteran la palabra de Dios, que pervierten la palabra de Dios y tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y emplean con astucia las artimañas del error. No creen en las Escrituras solamente, sino en otras cosas más. Y hermanos, miren lo que Pablo también le encargó a Timoteo. 1 Timoteo 1.
Los falsos no creen en las escrituras verdaderamente, aunque lo digan con sus labios. Cuando hemos hablado con muchos, así, les hemos mostrado las escrituras, se las hemos leído. No, eso no es así, pero la estamos leyendo, ni siquiera la hemos interpretado, nada, sino la leemos. Ni siquiera le damos el sentido, la leemos. Pero no es así. 1 Timoteo 1, versículo 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Diferente doctrina, mire. Debían permanecer en la doctrina de Cristo, como le llama Juan, en la doctrina de los apóstoles, como dice Lucas en Hechos. Diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos, ¿ves? Desvío de la fe. Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Mire, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y aquí están en la Biblia, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿ve? La doctrina es según, conforme a la piedad, a la justicia, a la rectitud. Este está envanecido y nada sabe. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, segunda de Timoteo 1, miren lo que le dice, semejante a lo que le dice en la primera carta. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Y dónde hay sanas palabras? ¿Dónde están las sanas palabras? En las Escrituras. Aquí están. Pero claro, quienes enseñan diferente doctrina y no se conforman a las sanas palabras, no retienen la forma de las sanas palabras, hablan de denominaciones. Y sé que han leído la Biblia, de Apocalipsis a Génesis, pero denominaciones no se hallan en la Biblia. Al igual que institutos, que academias, que asociaciones misioneras, no se encuentra lo que hoy en día también muchos reformados llaman líderes. En la Escritura no existe eso. Son sanas palabras. La Escritura habla de siervos, no de líderes. La Escritura no habla de que los hombres deben llamarse pastores principales, porque hay un príncipe de los pastores que es Cristo Jesús. La Escritura no habla de pastor ejecutivo, pastor de jóvenes. Hoy en día también tienen sus sugieres. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el ministerio de jóvenes, de damas, el ministerio de niños, el ministerio de matrimonios? ¿Dónde está esos ministerios? Uno lee 1 Corintios 12 y habla de los ministerios, pero ninguno de esos ministerios que hoy en día han inventado está allí. ¿Dónde está la membresía? Que tienes que hacer un curso para ser miembro de una iglesia local. Eso no existe en las Escrituras. ¿Dónde está hoy en día lo que están haciendo muchos? El culto virtual. La iglesia virtual. ¿Dónde? No, es que en aquel tiempo no había tecnología. ¿Acaso el Señor no es sabio? Y su palabra es verdadera y permanece para siempre. No se necesita esas cosas. Y, hermanos, ¿dónde está el rap, el reggae cristiano? Porque los reformados también tienen sus raperos cristianos. ¿Dónde está el vals, los mariachis, la película, la música cristiana? Eso no existe.
y enseñan diferente doctrina y viven conforme a ella. Una falsa doctrina que está plagando el mundo, ha plagado el mundo, y que también algunos reformados practican, porque también los hemos oído así en sus congregaciones, la oración del pecador. Ora a Dios allí, ora allí para que te perdone tus pecados. Pídele que te perdone. Eso no existe en las Escrituras. Y hay una doctrina aberrante y contraria a las Escrituras. No voy a hablar abundantemente lo que las Escrituras hablan en contra de esa doctrina que también se ha implantado hace algunos años. Y es esto que tanto Miguel Núñez, John MacArthur y Steve Lawson propusieron y afirmaron en una conferencia por su causa, y es sobre el suicidio cristiano. Que un cristiano se puede suicidar. Podríamos hablar abundantemente en contra de eso conforme a las Escrituras, pero hermanos míos, y doctrina que también apoya a Piper, claro, porque no es conforme a la sana doctrina. Hermanos, el Señor manda que nos enseñe diferente doctrina y que se conforme a las sanas palabras. Y algunos han cambiado, ¿no? Bueno, sí, la Escritura no habla de providencia, pero bueno, la palabra no está, pero el concepto está allí. Emplean con astucia la artimaña del error, ¿no? Son astutos para planteártelo así. La Escritura, sí, la palabra Trinidad no está allí, pero el concepto sí. Pero no es sencillo decir el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno, como dice 1 de Juan. No es sencillo decir Jehová todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y todos lo sabemos. No es más seguro y más sencillo decir eso. Pero claro, aman hablar cosas infladas, como veremos luego. Entonces, amados míos, los falsos no creen en las Escrituras, aunque digan creer. Adulteran y tuercen las Escrituras y enseñan diferente doctrina. Y hay una doctrina que también es diferente, que había en aquellos días, que hay también en estos días. Colosenses 2. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas. El engaño, así, de una manera sutil, pero es hueco, van. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y de lo que va a hablar luego será de lo que Pablo también llama judaísmo. De los que mandan a abstenerse de comida, bebida y a guardar ciertas fiestas, una nueva día de reposo. Como pasa en Hechos 15. Algunos de la secta de los fariseos que creían, decían, si no circuncidáis, si guardáis la ley, no podéis ser salvos. Y hoy en día también hay quienes hacen así. Entonces salen algunos, son de distintas naciones, no son de Israel, pero hablan en hebreo. Y dicen algunos, hablando así en hebreo, el nombre de Jesús en hebreo, Jesús el Cristo, Yeshua Hamashiach, o Yehoshua, según el lugar donde te hayas metido, pues, ¿no? Y hablan así. Y hablan, no hablan Dios, sino Elohim, Hashem, y así, pronunciando estas cosas. Es judaísmo. Es judaísmo. Y algunos usan el shofar para tocar allí, porque oye, no, es el instrumento de Israel. Y el arpa, así, la lira, hay que usarla porque si no, no es conforme. Y algunos aún evangélicos en sus
en sus templos, lugares donde se reúnen, tienen su candelabro, ¿no? Su candelabro, tienen también la bandera de Israel allí, y lo que ellos han llamado, que la Escritura no habla de eso, la estrella de David. Es judaísmo. Salvación por obras. Salvación por obras. No tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Dios. Esa es otra doctrina. Es diferente doctrina. Y amados, estas cosas hacen así, buscando agradarse a ellos mismos y a los hombres. 1 Tesalonicenses 2, miren. Primera Tesalonicenses 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No procedió de error ni de impureza, fue limpia, fue sana la palabra, la exhortación. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y aquí Pablo pone ciertamente delante de nosotros que los que exhortan y hablan conforme a la doctrina no buscan agradar a los hombres. Por lo cual, los que no hablan conforme al Evangelio y a la sana doctrina buscan agradar a los hombres. O como dice Gálatas 1, ¿busco ahora el favor de Dios o de los hombres? ¿O busco agradar a los hombres? Porque si aún quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El agrado a los hombres. El querer que los hombres reconozcan aún. Romanos 16, miren. Versículo 17 en adelante dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Miren, que se fijen en los que causan divisiones en contra de la doctrina que se ha aprendido. Hermanos míos, ¿qué hacen las denominaciones? ¿No causan divisiones? No, yo soy carismático, o yo soy pentecostal, yo soy reformado. No, yo soy bautista reformado. No, yo solamente soy bautista. No, yo soy luterano. No, yo soy anglicano. Yo soy luterano reformado, calvinista, de las 5 solas y no sé qué cosas más. Inventándose nombres. No, no es conforme a la doctrina. Y no, yo soy calvinista. Tú eres arminiano. No, tú eres pelagiano. Yo soy de Agustín. Y tantas cosas que han inventado. Y no quieren sentarse a hablar de la doctrina, a hablar de las Escrituras. No, yo tengo mi interpretación, tú tienes la tuya, yo respeto tu manera de pensar. Tú respetas la mía. Esta es mi escuela de interpretación. La escuela tuya es esa. Somos hermanos, sí, pero bueno, tú por allá y yo por acá. Eso no es conforme a la doctrina. No desean sentarse y abrir las Escrituras para saber quién está en error y quién está en la verdad. No lo quieren hacer. Quieren hacer prevalecer la división así. Y luego añade diciendo: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Suaves palabras. Y hermanos, los hombres, para agradar a los hombres, hablan de una manera en particular, agradable al oído de los hombres, de una manera suave. Modulan su tono de voz. Y aun cuando cantan algunos, también cantan de una manera suave. Parecen como lo que dice la Escritura, cantor de amores. Pero cuando luego hablas con él, su voz es distinta. No es conforme. Suaves palabras para agradar a los hombres. Y hermanos míos, y lisonjas. Miren esto. Los hombres no pueden hablar con denuedo, con poder y con verdad, porque la gente se le va. Y si hablamos de que ellos son pecadores, hay que incluirnos dentro del grupo. Hay que incluirnos para que no se sientan menospreciados o rechazados. Hay que incluirnos dentro del grupo de los pecadores también. Y eso, oye hermanos míos, es para agradar a los hombres. No es que si le decimos esto se va a ofender y se va a ir. Y sus congregaciones están llenas de cosas de agrado para los hombres. Entonces tienen a sus jóvenes y en sus reuniones de jóvenes tienen juegos para los jóvenes, tienen campamentos para jóvenes, retiros para jóvenes. Y bueno, para que los más viejitos no se sientan aislados, entonces tenemos reuniones de té o de café para los viejitos. Para que las damas no se sientan menospreciadas, salgan un poco de su casa, entonces una reunión de damas, los matrimonios, un retiro de matrimonios. Han inventado una serie de cosas para agradar a los hombres. Y congregaciones al gusto del cliente, pero no conforme a las Escrituras. Miren Judas, capítulo 1. El único capítulo que tenemos de Judas. Judas, en el versículo número 16, dice, hablando de los falsos también, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hablan cosas infladas, es otra forma, en la cual la gente les gusta oír esas cosas. Cosas infladas. ¿Qué son cosas infladas? Vamos a hablar de teología propia. Vamos a hablar de neumatología. Y hay un hombre también, Héctor Bustamante, en México, que, mis hermanos, ha quedado allí en lugar de también, Joseph Urba, que también está buscando fama por otros lugares. Y él habla así, él usa palabras, mis hermanas, como ellos le llaman técnicas, y es terrible. El deísmo y el teísmo. Y hoy día vamos a hablar del odio dei. Y hermanos, estamos en prolegómenos, hoy estamos en la clase número 25 y bueno, estas enseñanzas me podrían tomar 2-3 años, pero las he reducido, estamos en la enseñanza 25. Cosas infladas, vanas, y se inflan ellos mismos, que es vanagloria, que es soberbia. Y algunos reformados, no, es que todo fue creado ex nihilo. ¿Por qué no pueden decir que todo fue hecho de lo que no se veía? ¿No es sano eso? ¿No es sencillo? No, es que eso no es pecado per se. Yo sé que ustedes no entienden algunas de las palabras que yo estoy diciendo, porque, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque no son sanas. Son cosas infladas.
palabras vanas e infladas. Y se las decimos así, porque tanto mi hermano Eder como yo hemos estado en esas cosas y así decía. Pero el Señor nos concedió volvernos a las sanas palabras, la sencillez. Hermanos míos, irte a la sierra del Perú o a la selva del Perú, donde supuestamente ha llegado Paul Washer, y el ir y hablar ex nihilo, el odio dei, prolegómenos. ¿Tú crees que los hermanos allá van a entender esas cosas? Hermanos míos, la sencillez, han dejado la sencillez de las palabras del Señor. Y Pablo dijo que cuando fue a los Corintios no fue con excelencia de palabras, porque no se necesitan. No se necesitan. Hermanos míos, hablan cosas infladas. Así hacen los hombres hoy. Han dejado la verdadera sencillez y humildad que el Señor hizo cuando enseñaba. Y se han vuelto a la soberbia y a la vanagloria. Lo terrible es que a la gente le gusta eso. 2 Timoteo 4. Así se cumple en ellos también esta escritura. Segunda Timoteo 4, desde el versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la gente, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propios deseos, la gente se va a amontonar maestros. Y van a buscar conforme a sus propios deleites y deseos. Maestros que hablen conforme al comezón de oír que tienen ellos y no conforme a las sanas palabras, a la sana doctrina. No. Buscan hombres así, que les hablen de esta manera, mis hermanos. Pero no buscan la sencillez de las palabras del Señor. No buscan estas cosas, sino la altilocuencia y al hablar de una manera elocuente y grande, así. Y también buscan agradar a los hombres, no hablándoles conforme a la verdad. Miren esto. ¿Recuerdan al rey de Israel acá? Iba a salir en guerra. Josafat, el rey de Judá, le fue a ayudar. Y Josafat le dice: vamos, consultemos primero a Jehová. ¿Quién está por aquí para consultar? Y por allí está Micaías. Pero ese no me habla bien. Siempre que le consulto, oye, me habla mal. Así aborrece a los que hablan con verdad delante de Dios. ¿Cuál acá? Micaías viene y le dice: vayan, sí, como dicen tus profetas, vayan. Y así les acontecerá. Y acá se molestan: ¿cuántas veces te he dicho que no me digas sino la verdad? Bueno, esto es lo que va a pasar. Pero aborrece. Y los hombres, para agradar a los hombres, los que predican para agradar a los hombres, no les dicen claramente las cosas. No les hablan con verdad. Miren, Jeremías 23, lo que dice respecto a esto. Jeremías 23, versículo 14, dice: Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad.
Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Miren, dicen, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Y Sofonías, capítulo 3, versículo número 4 dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sus sacerdotes son livianos. Y mientras leía esto, amados, cuando meditaba en estas escrituras, recordaba lo siguiente. Hay un programa que tienen Sujel Michelén con Eduardo Saladín, que son pastores de una congregación en República Dominicana. Invitan a algunos panelistas para dar sus programas. Y en una ocasión invitaron a Otto Sánchez, que también es de Dominicana. ¿Qué había pasado en aquellos días? En Estados Unidos se había levantado un hombre, había entrado a una discoteca y había matado no sé a cuántos sodomitas. Y uno ve ese programa y puede encontrar que son livianos ciertamente estos hombres. ¿Por qué? Tú veías a Otto Sánchez consternado y entristecido. Mientras muchos nos íbamos a nuestras congregaciones en la mañana, pasó esto, que es muy trágico. Y con pena, y pidiendo aún, diciendo, el Espíritu Santo consuele los corazones de los que han perdido allí familiares. Son livianos. ¿Por qué no pueden decir, como dice en Isaías 10, cuando el Señor levantó al rey de Asiria, vara y báculo de mi furor para castigar a Israel? ¿Por qué no pueden decir que el Señor levantó a ese hombre para matar a esos sodomitas? ¿Por qué no lo pueden decir? Porque su programa lo ven los impíos. Y claro, oye, buscan agradar a los hombres y no al Señor. Buscan el favor de los hombres y no el de Dios. Como en estos días también ha pasado. Miguel Núñez hace poco ha hecho unas nuevas entrevistas con su conductora y le pregunta, él cita a Isaías, la escritura que citábamos acerca de que Jehová crea la paz y la adversidad. Y la conductora le pregunta, entonces Dios ha causado esto, ha permitido esto del coronavirus. ¿Y saben lo que él dice? En vez de decir conforme a esa escritura que sí, que es sencilla y clara, que él hace la paz y la adversidad, dice, no creo. Los virus, ese virus ha tenido la capacidad de mutar y contagiar a un hombre, de un animal a un hombre, y ha tenido luego la capacidad de mutar de un hombre para contagiar a otros hombres. ¿Por qué no puede hablar de las escrituras sencillamente? Y habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulteran la palabra de Dios. Y buscan el favor de los hombres y no de Dios. Y otro también, predicador famoso en Estados Unidos, Steve Lawson, también habla. Yo no sé si Dios haya causado esto, lo haya permitido, pero también es reconocido entre los reformados. Pero, mis hermanos, la gente alaba estas cosas. Y uno lee los comentarios de esos videos y ves cómo la gente se derrama en lisonjas hacia estos hombres. Y cómo los aplauden. Y cómo se glorían en ellos. Gracias, pastor, por decirnos estas cosas y mantenernos al tanto de todo lo que pasa. Mentira. Con mentira los engañan. Mentiras, livianos, falsean la ley, como dice aquí también en Sofonías 3:4. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y ya hablan de que Dios
ama a todos, a los pecadores. Como Paul Washer. Un video que él también sacó de internet, de su canal de YouTube. Un video donde le traducían para que hombres de la India oyeran lo que él decía. Y entre las cosas que él decía es que Dios amaba a todas sus criaturas y añadió, Dios no es un Dios de guerra. Dios no es un Dios de guerra. Cuando Éxodo dice que Jehová es varón de guerra. Claro, ese video ya no está allí. Gracias al Señor lo tenemos por allí guardado. Pero ahí está. Ya no deberían poner a Paul Washer en los videos de YouTube, Dios ama al pecador y aborrece su pecado, sino deben ponerlo juntamente con Marcos Witt y todos los demás que hablan de lo mismo. ¿Y saben por qué hablan así, mis hermanos? Agradan a los hombres. Su exhortación procede de error y de impureza. O como lo hizo en la última conferencia donde MacArthur, de la misma manera. Hablando que Dios ama a todos. Y aún saben algunos de ustedes que están desde antes lo que aconteció en aquel tiempo con Hare Krishna, cuando nosotros éramos misioneros y comenzamos a ver las escrituras de que Dios no hay ni amor general ni ninguna de esas cosas en las escrituras, sino que Dios ama a su pueblo y a los que no son los aborrece. Y una de las cosas que él dijo para todos sus misioneros fue que el que enseñara, el que no enseñara que Dios ama a todos, no sería misionero de Hare Krishna. Y claro, por eso aconteció lo que pasó en aquel tiempo, por causa de la doctrina. Por causa de la doctrina. Hermanos míos, así el Señor habla de la apostasía. Y las Escrituras dan testimonio claro de estas cosas. Y puedo decir también que la apostasía está. La apostasía ya está. Porque conforme a todas estas Escrituras y conforme a todo lo que los hombres enseñan, la apostasía es evidente. La apostasía se ha manifestado. Y hasta allí llegaremos hoy, amados. Espero, conforme el Señor conceda en la siguiente enseñanza, seguir hablando más, porque aún hay más cosas que las Escrituras hablan en cuanto a la apostasía, para poder discernir bien entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En que aquel que verdaderamente es de Dios y no. Espero quienes oigan estas enseñanzas y así examinen conforme a la luz de las Escrituras a quienes enseñan y verdaderamente puedan volver a las Escrituras. Y si alguno de estos pastores oyen estas cosas, que se vuelvan al Señor en verdad, que se arrepientan de su engaño y de su mentira. Y si alguno congrega en alguna de esas congregaciones, si llega en algún momento quizá a oír estas cosas, vaya y hable con las Escrituras, con ellos. Que no es conforme a la verdad lo que hacen y enseñan. Que no es conforme a las Escrituras. Así es necesario que haga. Y amados míos, el Señor nos concede hallar a su pueblo. Ya nos ha concedido hacerlo. Y sigamos orando para que el Señor haga volver la cautividad de Sion. Y cuando, como hemos aprendido, cuando oyemos a alguno que diga creer en el Señor, nos podemos alegrar. Y comenzamos a compartir. Si aborrece las Escrituras, la doctrina, no podemos hacer más. Porque nuestro deseo es llegar a la unidad de la fe, a la verdad del Hijo de Dios, con todo aquel que desee hacerlo verdaderamente. Abrir las Escrituras, sentarnos y abrir la doctrina y hablar acerca de ella. Sí. Amén. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor mío, te agradezco, mi Señor, por
tu misericordia y tu bondad, Señor. Porque ciertamente, Señor, muchas de estas cosas que hemos hablado hoy, antes las hacíamos, Señor. Pero tú has tenido a bien, Señor, darnos tu palabra limpia y pura, Señor, para poder conformarnos a ella y quitar todo aquello, Señor, que no se conformaba a ti, Señor. Y así te ha placido hacer con nosotros, Padre. Y sabemos que tienes pueblo en todo el mundo, Señor. Gente de toda tribu, lengua, nación. Que tú también estás perfeccionando y limpiando con tu palabra. Te rogamos, mi Señor, nos concedas conocerle y también en el Evangelio de tu Hijo tener comunión juntamente con ellos, mi Dios. Oh Padre, así te ruego, nos ayudes y nos concedas. Amén.